Elecciones fantasma en Cuba, sin electores, candidatos ni resultados. En noviembre del año 2022, se designaron en Cuba más de 12.000 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular para el periodo 2022-2027. La ley establece que en caso de surgir vacancias, se debe celebrar una elección complementaria para cubrir el cargo en los 30 días siguientes. Sin embargo, desde febrero de este año, el Consejo Electoral Nacional ha estado anunciando elecciones de manera simultánea en decenas de circunscripciones, en clara violación de los lapsos estipulados. Por la cantidad de elecciones, se entiende que se han presentado renuncias masivas de los delegados municipales. Sin embargo, el organismo electoral no informó sobre las diferentes etapas del proceso de elección, ni los motivos por los que se generaron las vacancias. La organización de las elecciones se ha caracterizado por la opacidad. No hubo una campaña para llamar a votar en los medios de comunicación, ni se publicaron las biografías de los candidatos en la mayoría de los casos. Incluso al día de hoy se desconocen los resultados de las mismas. Esta es la denuncia que hace la organización Transparencia Electoral. Veíamos el contexto. Justamente hoy, 4 de mayo, se llevan a cabo elecciones para gobernador en 4 provincias: Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba. Más de unas elecciones son designaciones que hará el Partido Comunista en Cuba, en donde la ciudadanía no tiene ningún tipo de participación, sino que estos gobernadores y vicegobernadores son elegidos por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular correspondiente. Analizamos las inconsistencias de un proceso extraordinario que se da luego de renuncias y relevos repentinos ahí en la isla. Es un gusto que nos aceptes el contacto, Leandro Querido, director ejecutivo de la organización Transparencia Electoral, experto en derecho electoral. Señor Leandro, bienvenido, gracias. Enrique, un gusto, gracias por la invitación. Ya vamos a este ejercicio específico, pero permítame una en general, porque veo el patrón. ¿Por qué las dictaduras tan atroces y evidentes se empeñan en tener elecciones y simular una democracia? Bueno, es interesante esa pregunta y la ciencia política ha investigado mucho sobre ese tema. En realidad, bueno, son 3 funciones, ¿no? Es decir, las elecciones no son exclusivas de las democracias. Recién escuchábamos los informes de las elecciones en Panamá o República Dominicana. Son elecciones con garantías, son elecciones en donde hay sistemas competitivos, ¿no? Multipartidarios, con libertad de expresión, libertad de asociación, libertad generales para ejercer sus derechos políticos. Pero es verdad que los regímenes totalitarios, los no competitivos, también realizan elecciones, y para poner un ejemplo podemos poner el de Corea del Norte, ¿no? Inclusive en Corea del Norte participan 2 o 3 partidos pequeños que son satélites del régimen del líder supremo. Bueno, en Cuba no pasa ni eso, ¿no? Porque es un régimen de partido único. Pero ¿por qué hacen elecciones? En primer lugar, sobre todo para hacer purgas internas, y esta para mí es la clave de interpretación de lo que está pasando en Cuba, porque hay mucha conflictividad política desde el 11 de julio del 2021, hay muchas movilizaciones, el régimen ha perdido el control territorial y por lo tanto, además hay un éxodo muy importante de cubanas y cubanos, producto de la pobreza y del hambre. Por lo tanto, lo que hacen es purgas internas en el partido, en el único partido legal, sobre todo para intentar retomar el control territorial. Otra de las variables por las cuales hacen elecciones los regímenes totalitarios tienen que ver con poner justamente esa maquinaria de control social en funcionamiento. Cada vez que hay un proceso electoral, bueno, se convoca a los militantes, entre comillas, para que implementen el proceso electoral, a todos los funcionarios del régimen. Y por último, la función que cumplen las elecciones en estos regímenes tiene que ver con mostrarle a la comunidad internacional que todavía ellos tienen el control político, ¿no? Esas son las 3 funciones principales por las cuales los regímenes totalitarios hacen elecciones. En este caso, en Cuba, puntualmente, en el día de hoy se realizaron elecciones para reemplazar
a 4 gobernadores, puntualmente, en Santiago de Cuba, en Cienfuegos, en Matanzas, por ejemplo, que son, en definitiva, personas que designa el presidente, es decir, el presidente Díaz-Canel define una fórmula para reemplazar al gobernador que deja el cargo, y los delegados de las asambleas municipales ratifican esa decisión. Es decir, son elecciones en donde no hay ningún tipo de competencia, porque los delegados a las asambleas municipales tienen simplemente un binomio que propone el presidente, y a lo sumo eligen al binomio completo o eligen a uno de los dos, o votan en blanco o anulan su voto. Pero como no hay control acerca de este proceso electoral, no hay un control paralelo, la ciudadanía no puede organizarse para controlar, en definitiva, son datos que no hay que confiar. Acaba de anunciar el Consejo Electoral Nacional los resultados, dicen que la gran mayoría, el 98% de los delegados, aceptaron de alguna manera la propuesta de Díaz-Canel. Creo que menos del 1%, hubo un puñado de votos en blanco, y creo que hubo un voto nulo en todo el proceso electoral. Digo, cifras imposibles de verificar, y bueno, y que tienen que ver con este sistema electoral opresivo, represivo y sin ningún tipo de garantía, ¿no? No nos confundamos, entonces el Partido Comunista pues no tiene una competencia. Se me hace muy revelador, Leandro, el 11J no se olvida y sigue calando en el régimen. Claro, y no solo el 11J, ¿no? Porque hemos visto muchas protestas en distintos rincones de la isla, por ejemplo, en un lugar en donde se llama Nuevitas, hace algunos días tomó estado público la situación de Mayerlin Rodríguez Prado, que con solo 22 años, madre de una niña, le dieron 15 años de condena por subir un video de una protesta en Nuevitas, ¿no? Es decir, hay muchas protestas focalizadas, algunas muy importantes, que esto ha generado, sin lugar a dudas, esta purga interna que nosotros estamos viendo, en donde están reemplazando en elecciones extraordinarias sin garantías a una importante cantidad de delegados a las asambleas municipales, también a gobernadores, como en el caso de hoy. Y recordemos que hace muy poco también hubo un escándalo muy grande, una purga muy grande, cuando destituyeron a un ministro de Hacienda de apellido Gil, supuestamente por una causa de corrupción, cuando en realidad lo que hace el régimen es simplemente seguir, ¿no? Con esta purga, porque evidentemente este régimen tiene problemas internos muy marcados, ¿no? Y no lo va a resolver. Este nivel de conflictividad no se resuelve con elecciones fantasmas, ¿no? En donde no hay candidatos, en donde no se sabe quién vota, no hay registro electoral, no hay ningún dato público, no se sabe nada. El régimen de esta manera se pierde otra gran oportunidad para mostrar un mínimo de apertura política, para empezar a reconocer a la sociedad civil, reconocer los conflictos que tiene hoy Cuba, una mínima apertura democrática para poder, bueno, obviamente cumplir con lo que está planteando hoy el pueblo de Cuba de modo abrumador, ¿no? Trabajo bajo la premisa que no hay preguntas tontas, Leandro. Observación internacional, debates, propuestas, exposición de proyecto ante la ciudadanía, ¿nada de ello? No, claro, no. De hecho, muchas organizaciones que tratan sobre libertad de expresión, libertad de asociación, sobre controles, por ejemplo, al Estado, funcionan fuera de Cuba, con cubanos que se han ido de Cuba y no se resignan, ¿no?, a ejercer sus derechos como ciudadanos, ¿no? Está el trabajo del Observatorio Legislativo de Cuba, hay muchos organismos que tienen que ver con
la situación de los presos políticos, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Hoy las cárceles de Cuba están repletas de presos políticos, ¿no? Recordar a Alcántara, a Otero Alcántara, que tiene que ver con o Michael Moreno, digo, referentes del mundo artístico. Digo, las cárceles de Cuba están llenas de artistas, están llenas de periodistas, llenas de activistas, y esta es una situación verdaderamente insostenible. Por eso resulta un sinsentido continuar con esta política de hacer elecciones fake, elecciones fantasmas, simplemente para mostrarle al mundo que todavía o que pretenden ser un régimen con algún nivel de apertura. La única apertura posible es brindando garantías, convocando a la comunidad internacional democrática a que pueda observar sus elecciones, como hace Panamá, como hace la República Dominicana, como hace la enorme cantidad de países democráticos de la región. Cuba, lamentablemente, Enrique, sigue al margen, ¿no? Al margen del mundo democrático. Por cierto, Leandro, estaba buscando, ya no las encuentro, pero surgieron las cifras de cubanos detenidos en México. No sé si en lugar de decir migraron huyeron de Cuba. Son síntomas muy evidentes, un termómetro de la realidad. Sí, claro, sí. Bueno, el éxodo cubano ha crecido en los últimos tiempos, diría en el último año. Ha crecido exponencialmente, la situación es realmente desesperante, cortes de energía, escasez de alimentos, el régimen lamentablemente lleva adelante una política de hambre, ¿no? Digo, con el hambre, con la escasez de recursos, trata de realizar una política pública, si se quiere, de control social, de disciplinamiento social. Y bueno, y está en la situación, se ha profundizado tanto la crisis en estos últimos meses que la ciudadanía le ha perdido el miedo, ¿no? El 11J fue una bisagra histórica, un hecho inédito, una movilización que se realizó en todos los rincones de Cuba, no como algunas anteriores que fueron focalizadas en La Habana. Esta se desarrolló en todo el territorio y ahora se ven también movilizaciones y protestas muy importantes. Y esto demuestra que la ciudadanía está activa, que no está doblegada, que está esperando una oportunidad, y que de alguna manera al régimen no le queda otra, ¿no? Digo, que no se resuelve esto con purgas, no se resuelve esto con simular elecciones, esto se resuelve con hechos. Y lo que está reclamando la ciudadanía, entiendo yo, que es algo muy claro, ¿no? Y bueno, y esperemos que el régimen de Cuba escuche al pueblo cubano, que ya no quiere más simulacros, quiere votar en libertad, quiere tener un régimen democrático o por lo menos una transición hacia la democracia. Última, Leandro, nos queda un minutito, pero aprovecharte, te invitamos a hablar de Cuba, pero tu área de estudio, quedan menos de 2 meses para el 28 de julio en Venezuela. Sí hay participación de otros personajes, etcétera, pero no es muy diferente a lo que ocurre en la isla. Bueno, en realidad yo hablé de las elecciones competitivas, que son las que se dan en democracia. Están las elecciones sin sorpresa, ¿no? Estas elecciones no competitivas que se dan en sistemas totalitarios, y en el medio están los regímenes híbridos, ¿no? Las elecciones semicompetitivas son las que se dan en los regímenes autoritarios, no totalitarios, autoritarios, que obviamente tienen la pretensión de ser totalitarios, pero que todavía no cumplen con el objetivo. Las elecciones de Venezuela están en el medio, ¿no? Es decir, son elecciones en donde hay una ciudadanía activa que no se pudo todavía suprimir, ha hecho grandes esfuerzos el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro para suprimir de modo total a la ciudadanía activa
y democrática de Venezuela, y no han podido. Está activa, con candidatos excluidos, con obstáculos permanentes, con mucha violencia, con mucha represión, y sin embargo todavía la oposición mantiene esas expectativas, que obviamente están fundadas en las expectativas del pueblo de generar un cambio, y la comunidad internacional está pendiente, está observando. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela, y le decimos al gobierno de Venezuela y puntualmente a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral, que convoquen a observadores electorales internacionales independientes, que no alcanza con una observación electoral a la carta, como pretende el Consejo Nacional Electoral, convocando a algunos amigos a que vayan a aplaudir. Eso no hay margen, ¿no? Digo, para eso. En las elecciones de julio se juegan muchas cosas, la comunidad internacional está pendiente, y lo que requieren estas elecciones es una misión de observación electoral independiente en donde podamos estar allí observando a ver cómo se desarrollan esas elecciones. Leandro, querido director ejecutivo de la organización Transparencia Electoral, mil gracias por estos minutos. A vos, Enrique, un gusto, gracias.